Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. El Señor les bendiga muy ricamente una tarde más. Aquí estoy con todos ustedes en directo. Tenemos en este momento las 6 en punto de la tarde aquí en las Islas Canarias y queremos darle toda la gloria y toda la honra al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder estar juntos, reunidos en torno a la presencia del Señor y en torno a su palabra o de su palabra. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que está haciendo mucho bien, mucho beneficio, mucha bendición está aportando el Señor a su pueblo en estos días de confinamiento. Nos siguen escribiendo, nos siguen llamando de todas partes del mundo, personas muy agradecidas, hermanos que como no pueden salir porque están sus iglesias todavía cerradas y todavía no pueden ni siquiera salir de sus casas, pues están esperando estos programas y están esperando este tiempo para recibir la palabra del Señor. Yo les agradezco muchísimo su fidelidad, les agradezco mucho todas las palabras de amor, de cariño, de respeto que recibimos cada día. Recibimos llamadas de todas partes del mundo. Quiero darle muchísimas gracias y saludar con un fuerte abrazo a mi hermano Wilber, camionero en los Estados Unidos, que oyendo ayer ese anhelo, ese sueño que he tenido toda mi vida de poder hacer un largo viaje en camión, me mandaba unas fotografías realmente espectaculares de un camión tremendo que tiene. Y además él iba conduciendo y al lado de su volante tenía una pantalla bastante grande y él iba viendo y escuchando en directo este programa que hacemos todas las tardes. Así que Wilber, Dios te bendiga mucho. No quites tus ojos de la carretera. Cuidado, conduce con mucho cuidado. Y confío y espero que algún día, mi querido hermano y amigo, podamos viajar juntos y estar orando y hablando del Señor durante largas horas, si el Señor lo permite, viajando en tu hermosísimo camión por las carreteras de Estados Unidos. Que Dios te bendiga y te guarde y que pronto el Señor me dé la oportunidad de conocerte personalmente. También quiero agradecer a unos hermanos que me llamaban hoy de Colombia, un hermano mayor que ya tiene 90 años, su hijo es pastor. No recuerdo exactamente el lugar porque son tantos lugares, tantos nombres, que es muy difícil recordarme todos los lugares, pero sí me quedé con el detalle de que viven muy cerca de la frontera con Venezuela, a 3 horas de la ciudad de Maracaibo, una ciudad de Colombia que, repito, no me acuerdo ahora mismo su nombre. Hablé con este señor de 90 años, con su hijo que es pastor, también que el Señor les bendiga. A un hermano cubano que lleva 60 años en los Estados Unidos, pastor, que lleva una Chapel Calvary en los Estados Unidos, que el Señor le bendiga. Y muchísimas gracias por esa explicación o por esa opinión un poco diferente. Nunca la había escuchado acerca de los famosos 4 caballos del Apocalipsis, donde el blanco se le asemeja, como decía este hermano, al Vaticano, el rojo al comunismo, el negro al capitalismo y así sucesivamente. Una explicación, sinceramente, que nunca había escuchado. Pero hermanos, vamos a orar. Si les parece, vamos a orar, presentar este tiempo en oración al Señor. Y ahí donde están ustedes, vamos a pedir la bendición del Señor y que todo lo que hablemos y todo lo que vamos a compartir en la tarde de hoy sea de bendición y de provecho para todos ustedes en esta tarde. ¿De acuerdo? Señor Jesús, muchísimas gracias porque sabemos que estás con nosotros siempre. Queremos pedirte a ti, mi Señor, que tú nos guíes y nos dirijas en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que vamos a compartir en esta tarde. Que tu nombre sea glorificado y levantado en alto. Que te miren a ti, Señor, que te honren a ti, el único digno de honra y de alabanza. A ti entregamos nuestra vida, este tiempo, y pedimos que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo y que podamos ser canales de bendición a todas las personas que en esta tarde hayan tenido a bien conectarse y estar con nosotros durante este tiempo. Entregamos este tiempo a ti y que tú seas el invitado de honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, seguimos recibiendo cada día muchísimas preguntas. Algunas ya se han contestado en otros momentos y otras son nuevas. Siguen algunos de ustedes haciendo preguntas acerca del tema del bautismo. Yo voy a leer los 2 pasajes que ustedes mencionan, o algunos de ustedes mencionan constantemente. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 41.
38, Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Leamos ahora en los últimos versículos del último capítulo del Evangelio según San Mateo y leamos lo siguiente. Mateo 28, verso 18. Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, palabras del Señor Jesucristo, dice que tenemos que hacer discípulos en todas las naciones sobre la faz de la tierra. Hay que bautizarlos, según nos enseñó el Señor en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38, como hemos leído, Pedro dice en el día de Pentecostés, arrepiéntanse a todos aquellos que fueron motivados, compungidos en sus corazones por la palabra de Dios, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver. En principio parece que hay una contradicción entre lo que dijo el Señor Jesucristo y lo que dijo Pedro. No existe ninguna contradicción. Vamos a ver. Juan 3:16, vamos a poner una base para poder dejar definitivamente este tema aclarado y cancelado de una vez por todas. Juan 3:16, versículos que prácticamente todos los cristianos conocen de memoria, y le pido a usted que si lo conoce, lo repita conmigo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en Juan 3:16, como alguien lo ha denominado el corazón de la Biblia, tal vez el versículo más conocido de toda la palabra de Dios, menciona a Dios y menciona a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Muy bien, Dios y el Hijo. Veamos a la luz de la palabra de Dios cómo se dirigía el Hijo a ese Dios. Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la famosa oración del Padre Nuestro, Avinu Shebashamayim. Avinu significa, en español, la traducción de Avinu es Padre Nuestro. Es decir, el Señor Jesucristo, cuando hablaba de Dios, dice que tenemos que llamarlo Avinu, es decir, Padre Nuestro. Luego, ese Dios es Padre Nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se dirigía ese Dios o el Padre al Hijo? Porque ya hemos visto cómo se dirigía el Hijo a Dios, llamándolo Padre. Padre, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. En varias ocasiones y en muchos textos, el Hijo se dirige a Dios llamándolo Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y hay muchos versículos que ustedes también conocen igual o mejor que yo. El Padre, el día que su Hijo se está bautizando en el río Jordán y lo está haciendo Juan el Bautista, se oyó la voz audible de Dios, del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Y en ese momento dice la Biblia que descendió sobre su Hijo el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Luego tenemos a Dios, que el Señor Jesucristo, su Hijo, lo llama Padre. Luego tenemos a Dios Padre, tenemos a su Hijo Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo. Según la fórmula o según el texto de Mateo capítulo 28, dice que hay que celebrar el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Si alguien dice
yo lo voy a hacer única y exclusivamente en el nombre de Jesucristo, según Hechos capítulo 2, en principio, hay que ser muy maduro para entender esto, En principio no hay ningún problema, siempre y cuando el acto de bautizar a una persona en el nombre de Jesucristo, como oramos a la hora de la comida en el nombre de Jesucristo, como hacemos cualquier viaje en el nombre de Jesucristo y todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Si usted bautiza a una persona en el nombre de Jesucristo, se sobreentiende que usted acepta que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted tiene claro que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, en principio no hay ningún problema. Pero si usted bautiza en el nombre de Jesucristo porque no cree ni en el Padre ni en el Espíritu Santo, entonces, amigo, hasta ahí podríamos llegar. Repito, una persona, un pastor, un ministro del Evangelio, que bautiza a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está pecando. Porque lo está haciendo según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28. Un pastor, un evangelista, un siervo de Dios que bautiza a una persona en el nombre de Jesucristo, pero que tiene bien claro y le deja bien claro a su audiencia, incluso al que va a bautizar, que cree en el nombre del Padre, que cree en el Hijo, que cree en el Espíritu Santo, pero que en ese momento ese acto lo quiere hacer en el nombre de Jesucristo, yo creo por mi parte que no hay ningún problema. Pero repito y subrayo, hay personas, hay movimientos, hay iglesias, como usted sabe igual o mejor que yo, que no aceptan al Padre ni al Espíritu Santo, sino solo Jesús. De hecho, se llaman así, iglesias de solo Jesús. Y los cristianos verdaderos, un cristiano bíblico, un cristiano como Dios manda, tiene que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y añado algo más. Es más fácil creer lo que dice la Biblia y aceptarlo, y punto, que creer lo que no dice la Biblia. Por lo tanto, si alguien dice, no, yo solamente bautizo en el nombre de Jesús porque no acepto ni a Dios Padre ni al Espíritu Santo, entonces, querido hermano o amigo, como quien quiera que usted sea, usted no está haciendo las cosas decentemente y con orden. Porque en la Biblia hay un Dios que es Padre y tiene un Hijo que se llama Jesucristo. Y si usted no cree en eso, ¿en qué cree entonces usted? Es una herejía descartar a Dios Padre, es una herejía descartar al Espíritu Santo y quedarnos solamente con Jesucristo. Es una herejía, es un atentado directo y fulminante contra la palabra de Dios. Nosotros, generalmente, durante 40 años, he bautizado a la gente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y no tengo que pedirle perdón ni disculpas a nadie, porque creo que estoy haciendo las cosas correctamente. Si alguien lo hace única y exclusivamente en el nombre de Jesucristo, pero admitiendo que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, muy bien. Cuando oramos, no decimos y bendecimos los alimentos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oramos por un enfermo, no decimos habitualmente y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero, curiosamente, y no lo he escrito yo, ni lo ordeno yo, ni tengo yo nada que ver en esto, yo simplemente repito lo que dice la Biblia, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que teníamos que hacer discípulos y que a tales discípulos teníamos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo que con esta explicación vamos a dar ya por sentado que ha quedado lo suficientemente claro para no tener mañana o pasado mañana o la semana que viene que volver a tocar el mismo tema. Si alguien vuelve a preguntar lo mismo del tema del bautismo, tendrá que ver el programa de hoy, día miércoles, porque como usted comprenderá, no vamos a estar todos los días explicando lo mismo, porque hay otras cosas que explicar. Por ejemplo, una persona pregunta sobre el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y nuevamente yo vuelvo a decir lo siguiente, yo espero que lo que yo diga, pues, en fin, lo tengan en cuenta. Cuando hay un versículo dentro de un capítulo que va desarrollando un tema, una temática, que lleva una línea, es muy importante leer todo el capítulo, para no quedarnos única y exclusivamente con una parte de la información de dicho capítulo. El capítulo 24 del Evangelio según San Mateo es un capítulo que hay que leerlo entero.
porque es la respuesta que el Señor Jesucristo le está dando a 4 de sus discípulos que en el huerto de Getsemaní se acercan a Él y le preguntan al Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en base a esa pregunta, el Señor da una respuesta muy amplia, que es todo el capítulo 24. Por lo tanto, yo le pido a esa persona que lea todo el capítulo. Pero concretamente dice que leamos el versículo 20 y que lo expliquemos. Y dice así: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Se imagina usted estar huyendo, salvando o intentando salvar su vida de una persecución, de una matanza, en pleno invierno, con frío, con nieve? Sería muy complicado, ¿verdad? En el día de reposo, la gente en aquellos tiempos no caminaba largos trayectos porque consideraban que no se podía caminar más de 1050 metros en día de reposo. Entonces el Señor está diciendo, no oren para no ser perseguidos. Eso no dice el Señor. Oren para que cuando les persigan no caiga en temporada de invierno ni en día de reposo. Eso es simplemente lo que dice la palabra. Ahora, este texto, estas palabras entran dentro de un capítulo muy bonito y muy interesante que yo animaría a todos ustedes a leerlo. Pero el Señor nos permite orar para que si nos persiguen, si el Señor permite y desea y quiere que nos persigan, pues que no huyamos en plena estación invernal, lo cual es muy complicado. Porque dicho sea de paso, en Israel cuando hay frío, hay bastante frío. Y en otras partes del mundo también. Por lo tanto, podemos decir, Señor, si nos van a perseguir, que por lo menos no sea invierno, para no morirnos de frío en la persecución, con poca ropa, sin saber dónde nos vamos a quedar a dormir o a quedarnos a comer. Y que no sean día de reposo, para que por lo menos en aquel momento no tuvieran que quebrantar ninguna norma de las que se habían establecido en la época, ¿de acuerdo? Pero bueno, da igual, si nos persiguen en verano, en invierno, en primavera o en otoño, el Señor va a estar a nuestro lado. Por eso no se preocupen. Pero bueno, eso es lo que yo les puedo decir en cuanto a este versículo. Una hermana, supongo que tiene que ser una mujer la que hace esta pregunta, quiere saber si todas las leyes, todos los rituales referentes a la menstruación, a cuando la mujer está en su periodo menstrual, están en plena vigencia hoy en día. Bueno, yo quiero decirles que cuando ustedes leen esas leyes, esos rituales, esas ceremonias, esas cosas que había que hacer o que no había que hacer, entran dentro del marco de la ley, de la Torá. Y nosotros no estamos confinados a la ley. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Lo pueden leer perfectamente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Por lo tanto, si usted quiere cumplir los rituales que dice, que marca la ley ahí para las mujeres que están pasando por su periodo menstrual, pues si usted lo hace para cumplir la ley, le recuerdo que hay 613 mandamientos. Si quiere vivir según la ley, no lo va a poder hacer, porque la ley no se puede cumplir. Es totalmente imposible cumplirla, y menos hoy en día. Por lo tanto, esos rituales, esas ceremonias de sumergirse en agua, en el mikvé, como se conoce, se siguen practicando hoy en día por parte de las judías ortodoxas o religiosas en Israel hoy en día. Pero usted como cristiana, querida hermana, no tiene necesidad de cumplir con ese ritual de la ley. En aquellos tiempos no podían, incluso en Israel hoy en día, una mujer en su periodo menstrual no puede dormir en la misma cama ni en la misma habitación con su marido. Tenían que dormir aparte porque estaban inmundas, ¿se da cuenta? Y todo eso tiene que ver con la ley de Moisés. Y si usted no quiere vivir o no está sujeta a la ley de Moisés porque ya ha aceptado al Señor Jesucristo, no tiene por qué usted preocuparse. Ahora, lógicamente, habrá una limpieza y habrá que tener un cuidado con una serie de cosas, ¿verdad? Pero no tiene por qué estar sometida ni esclavizada a una serie de rituales que tienen que ver con la ley de Moisés y no con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, primera de Juan capítulo 2, versículo 18, una persona quiere saber por qué ahí se mencionan a anticristos en plural. Repito, primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer en primer lugar el texto y lo explicamos a continuación.
Dice así la palabra: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, el anticristo en singular viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Anticristos, personas que se oponen a Cristo, ¿sí? Anti-Mashiach. Ha habido muchísimos a lo largo de la historia, pero el anticristo por antonomasia aún no ha aparecido. Ha habido pequeños, pequeños botones de muestra, pequeños ejemplos de anticristos, de antimesías a lo largo de la historia. Si le viene bien el ejemplo de Adolf Hitler, ¿verdad? Fue un auténtico anticristo, siguiendo nada más y nada menos que al pueblo de Israel, machacando también a los cristianos durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo mis queridos hermanos y amigos, ha habido muchos anticristos, pero el anticristo del cual habla el libro del Apocalipsis en singular, el anticristo, aún no ha venido, pero cada vez queda menos tiempo para la manifestación de este personaje siniestro que sin lugar a dudas está próximo a aparecer, ¿sí? Los anticristos son todas aquellas personas que se han opuesto a Cristo, al Evangelio, a la palabra de Dios a lo largo de la historia, desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta nuestros días hoy en día. ¿Por qué la Biblia habla de esclavos, de siervos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Bueno, yo ayer hablaba acerca de las costumbres y en aquellos tiempos era normal que existieran esclavos. Por eso la ley da una serie de leyes, da una serie de normas de cómo tratar a los esclavos, de cómo había que comportarse con ellos. Incluso había una ley que era la fiesta o el año de jubileo, que consistía en dar la posibilidad de que fueran libertados todos los esclavos, pero esa era una ley dentro del pueblo de Israel. En el mundo los esclavos morían como esclavos. Es algo cultural, es algo de la época que había que legislar, no solamente en el Antiguo Testamento. Pablo también habla de siervos y dice, y no vayan a pensar los siervos o los que son esclavos, que porque tengan amos cristianos les tienen que servir peor, sino al contrario, tienen que servirles mejor porque son hermanos en Cristo y no pueden abusar del hecho de que como son hermanos en Cristo, pues les sirvo con menos diligencia que si fuera un inconverso. Había que legislar. Ya hoy en día, gracias al Señor, no estamos en esos tiempos de esclavitud, aunque en algunos países todavía existe la esclavitud y los siervos y los esclavos, ¿verdad? Hay otro tipo de esclavos hoy en día, pero en aquellos tiempos había que legislar una realidad social. Y la realidad social es que había miles, millones de personas que eran esclavas. Y el Señor, teniendo presente la realidad social de la época bíblica, da una serie de leyes para que no se explote, para que no se destruya a la vida de los esclavos de una forma terrible, sino que había una serie de leyes que nos pueden parecer duras, chocantes a nosotros hoy en día, porque vivimos en otra época y en otro contexto cultural completamente diferente. Pero hoy en día hay una serie de leyes, ¿verdad?, que a lo mejor no existían en la época bíblica, pero es que los tiempos van cambiando. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que en cierto sentido todos somos esclavos. Porque permítame decirles que en la Biblia no todos los esclavos eran considerados al mismo nivel. De hecho, hay diferentes palabras. Estaban los ecónomos, como por ejemplo José. Estaban los ayos, que eran los esclavos cultos, que enseñaban a leer, a escribir y todo tipo de artes y de ciencias a los hijos que iban a ser el día de mañana los herederos. Estaban los uperetas, que era el escalafón más bajo, los que estaban en galeras, en aquellos barcos tirados por remos, ¿verdad? Estaban los doulos, que eran los esclavos de amor, los que pudiendo ser libres en el año de jubileo, renunciaban a su esclavitud y preferían ser esclavos por amor, de por vida, de sus amos.
Es un estudio muy bonito. Las 4 palabras que les he mencionado, usted puede sacar un estudio bíblico muy interesante, porque todas esas características, el ecónomo, el ayo, el upereta y el doulos, se dan en la persona de Cristo. Y había que legislar. Sin lugar a dudas, había que legislar y poner leyes dentro de lo que era la época y la cultura y la tradición de la época, leyes lo más justas posible, que pueden resultar chocantes para nosotros hoy en día, pero que en aquellos momentos, en comparación con las leyes sin misericordia, sin piedad que había contra los esclavos, realmente eran leyes tremendamente justas. Pero, repito, eran otros tiempos, eran otras épocas, y por lo tanto nos puede chocar bastante todo eso que en aquellos tiempos era normal. Por ejemplo, Onésimo. La historia de Onésimo, ese esclavo que se escapa de Filemón, que después llega a conocer a Cristo en la cárcel a través del apóstol Pablo, que Pablo lo vuelve a enviar a Filemón. Una historia muy interesante, una carta muy bonita, léanla. Bueno, seguimos adelante con más preguntas. La Biblia habla de la simiente de la mujer y de la simiente de Satanás. Y preguntan, ¿cuál es la simiente de Satanás? Sin lugar a dudas, el anticristo. Así como la simiente de la mujer, del cual está haciendo referencia Génesis capítulo 3, versículo 15, si no me equivoco, la primera profecía mesiánica de la Biblia, y está hablando del nacimiento de un Mesías. Ahí también hay una referencia, sin lugar a dudas, al anticristo, que en aquellos tiempos era algo impensable, pero que la simiente, el fruto de ese famoso anticristo, personaje siniestro, sin lugar a dudas, va a ser el anticristo, la simiente de Satanás. Me preguntan por Balaam, el que fue contratado por Balac. Son 2 nombres que se parecen, ¿verdad? Balac fue el que contrató a ese pseudo profeta que va con la intención de maldecir al pueblo de Israel y que al final lo bendice, y ocurre todo lo contrario. Aquel que va montado en aquel asna que al final le habla y le reprende. Bueno, pues era un profeta prostituido. Un profeta que puso sus dones, sus talentos, sus supuestos dones o talentos a disposición del mal para maldecir nada más y nada menos que al pueblo de Dios. Pero no hay maldición, ni sortílego, ni encantamiento que surta efecto contra los hijos de Dios, porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y los santeros, los brujos, los magos, los adivinos, los paleros y todo este tipo de personas saben perfectamente que contra un cristiano lavado y comprado por la sangre de Jesucristo no hay trabajo que surta ningún efecto, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Ellos nos tienen que tener miedo a nosotros y no nosotros a ellos. Es el diablo el que tiembla ante el nombre poderoso de Jesucristo y no nosotros ante ellos, porque el Señor es todopoderoso, el diablo está vencido. Y ya pueden hacer ritos, pueden matar palomas, pueden derramar sangre, pueden tocar los tambores durante toda la noche. Pierden el tiempo. La sangre de Jesucristo, el nombre, sobre todo nombre de Jesucristo, ha vencido al diablo, al infierno y a los demonios, y no tienen nada que hacer, y lo saben perfectamente. Y somos nosotros los que tenemos autoridad para echar fuera a sus demonios, pero ellos no tienen autoridad para sacarnos al Espíritu Santo de nuestro cuerpo. Fíjate qué cosa tremenda. Nosotros podemos echar fuera sus demonios en el nombre de Jesucristo, pero ellos no pueden echar fuera ni al Espíritu Santo ni a ninguna bendición de nuestros corazones, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante, y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Ustedes me preguntan a veces por palabras, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Trabajen también un poquito ustedes, ¿saben? Yo no soy un diccionario. Yo respondo a preguntas de la Biblia, pero cuando usted me pregunta, ¿y qué significa fornicación? ¿O qué significa adulterio? ¿O qué significa esta palabra o aquella palabra? Hay algo que se llama Diccionario de la Real Academia Española. Y hay diccionarios además bíblicos. Y ya les recomendé en su día uno muy bueno que se llama Vine. Y ya algunos hermanos me han mandado fotografías diciendo, hermano, lo tengo, lo compré. Hermanos, cuando usted me pide una definición de una palabra, me da la impresión de que usted lo que quiere es que yo le haga todo el trabajo. Y yo no voy a malcriarlo, ni voy a hacerle el trabajo que usted tiene que hacer. Vaya a un diccionario, vaya a Google y busque la definición de la palabra, porque usted
es la persona que tiene interés en conocer esa palabra. Eso de tener una especie de, digamos, de pastor a la carta, ¿no? Pues yo no lo veo correcto, porque usted también tiene que trabajar y esforzarse y estudiar e indagar, y cuando son definiciones de palabras, pues búsquelas a usted, ¿eh? Por otra parte, también tenemos una persona que nos pregunta por Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14, los versículos 34 y 35. Permítame que los lea. Existen los diccionarios, sí, efectivamente. Existen los diccionarios. Primera de Corintios 14, versículos 34 y 35 dice textualmente, leo: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vamos a ir por partes, ¿les parece? Si es indecoroso que una mujer hable en la congregación, y si dice aquí que vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, eso quiere decir, usted que me hace esa pregunta, y es una mujer, es una hermana la que me hace hoy esta pregunta, mañana o pasado mañana o la semana que viene o el mes que viene, mi querida hermana, cuando usted vaya a la iglesia y esté dentro de la congregación, esté dentro del salón de culto, esté dentro de lo que llamamos iglesia, usted no puede decirle a ningún hermano, a ninguna hermana, ni al pastor, ni a nadie, buenas tardes, hermano, o buenos días, pastor, Dios le bendiga. No. Porque según lo que usted entiende, la mujer no puede hablar en la congregación. Entonces no puede decir buenas tardes, no puede decir Dios le bendiga, no puede decir, en el caso de que sea parte del orden de los sugieres de la iglesia, por favor pase, siéntese aquí, bienvenido, porque si no puede hablar, no puede hablar nada. ¿Se da cuenta que es ridículo interpretar el texto de esta manera? Si no puede hablar, ni puede saludar, ni puede bendecir a nadie, ni siquiera puede orar. De hecho, ha habido y hay iglesias, yo no sé en vuestros países, pero aquí en España hay iglesias donde la mujer ni puede orar. Le prohíben hasta orar. ¿Y orar qué es? Hablar con Dios. Ni siquiera la dejan hablar con Dios. ¿No se dan cuenta ustedes que hay algo que se llama sentido común? Que tengo la impresión de que a veces es lo menos común que hay entre la congregación o entre la gente. Cuando la Biblia dice que la mujer no puede hablar ni hacer preguntas en la congregación porque es indecoroso, tenemos que trasladarnos, y esto es para el que quiera aprender. Yo no estoy aquí para discutir. Yo estoy aquí para dar una explicación y una respuesta a una pregunta. Si no le gusta, pues oiga, pregúntale usted a otro pastor o al suyo, que es el que verdaderamente le tiene que preguntar, ¿sí? Pero si usted me pregunta a mí, yo le digo que una de las cosas fundamentales, por eso estoy deseando que salga ya a la venta el libro de hermenéutica, porque va a venir muy bien para toda la cristiandad latina, que necesitan unos parámetros, unas reglas mínimas, indispensables para poder interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Pues una de las cosas que se tiene que hacer es ponernos en el momento y en el lugar en el que se está diciendo dicha palabra. Las congregaciones en aquellos tiempos durante mucho tiempo tuvieron la estructura interna típica de una sinagoga. ¿Y cómo son las sinagogas hasta el día de hoy? Las mujeres aparte, o arriba, en el piso de arriba, o detrás de unas cortinas, o de unas paredes, y los hombres juntos con los hijos mayores de 12 años. No estaban todos juntos. No estaban todos juntos, pero es que tampoco en el día de hoy en las sinagogas las mujeres están sentadas con sus maridos, están aparte. Y yo he estado en muchas sinagogas y sé lo que le digo. Las mujeres, repito, están en una primera planta, están detrás de unas cortinas. Y el apóstol Pablo, teniendo en cuenta la estructura interna de las congregaciones, de las casas, de los lugares de culto, pues lo que dice es indecoroso
que cuando una persona esté compartiendo la palabra de Dios, las mujeres estén preguntando, pero es que no está a 5 centímetros la esposa sentada de su marido en el mismo banco, sino que a lo mejor la mujer está a 15 o 20 metros de distancia. Imagínense 4, 5, 8, 9, 20 mujeres, porque a lo mejor no oyen bien el mensaje, porque a lo mejor la persona que está compartiendo la palabra no habla lo suficientemente claro o fuerte para que se le entienda. Y comienzan estas mujeres a una distancia, digamos, considerable, a hacer todo tipo de preguntas en alta voz y los maridos respondiendo y la mujer volviendo a hablar. Y Pablo dice, no, esto es un gallinero en vez de una iglesia. La mujer que se calle y si tiene algo que pregunte en casa. ¿Verdad? Porque es indecoroso este tipo de actuación dentro de una congregación. Porque en una congregación, en una iglesia, si algo tiene que haber es orden. Orden. Y lamentablemente a veces en muchas iglesias lo menos que hay es orden. A veces hay iglesias que parecen circos. A veces hay iglesias que parecen teatros. A veces hay iglesias que parecen pasarelas de moda. Entonces en una iglesia lo que tiene que haber siempre, sí o sí, es orden. Y en aquel momento se rompía el orden. Se rompía el orden. Se rompía la armonía. Y Pablo lo que dice es, por favor, hermanas, si tienen algo que preguntar, espérense a llegar a casa. Pero fíjate qué curioso. Después en la misma carta de Pablo a los Corintios dice, toda mujer que ora o profetiza, entonces ¿qué quedamos? ¿Puede hablar o no puede hablar una mujer en la iglesia? ¿Puede hablar o no puede hablar? Porque se dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, como Pablo a la misma iglesia más adelante le dice, toda mujer que ora o profetiza, bueno, para orar habrá que abrir la boca, digo yo, y para profetizar habrá que abrir la boca. Una pregunta, ¿y profetizar qué es? ¿Decir que mañana va a llover? ¿O también profetizar tiene que ver con compartir y predicar la palabra? ¿No puede una mujer evangelizar? ¿No puede una mujer cantar? Porque, cuidado, si no puede hablar, tampoco puede cantar. Si no puede cantar, tampoco puede orar. Si no puede... Mire, vamos a ver. Vamos a aplicar un poquito el sentido común. Una mujer puede compartir la palabra. Una mujer puede compartir la palabra y puede dar un testimonio y puede orar y puede cantar. ¿Cómo que no? Lo que yo sí he dicho... Y claro, lógicamente en esto no vais a estar todos de acuerdo conmigo, pero bueno. Que una mujer, según yo entiendo, no puede ser pastora. Eso es otra cosa. Pero compartir la palabra, un devocional, una enseñanza en una reunión de damas, orar, cantar. Si usted no lo ve así, bueno, ya es otro problema. Pero... si dice la Biblia, prohibido hablar, ¿cómo después se le permite a la mujer orar? ¿Cómo la mujer puede cantar? ¿Cómo la mujer puede profetizar? ¿En qué quedamos? Entonces, hay una serie de normas internas para que haya orden. Además, le digo algo más. Es curioso, es muy curioso, que este tema de la mujer, Pablo lo menciona en Corinto. Es que la gente que se convertían al cristianismo en la ciudad de Corinto venían del paganismo más terrible. Incluso muchas mujeres habían ejercido la prostitución. De ahí el tema del velo y todo esto, ¿verdad? Que se cubran para no avergonzar a sus maridos. Porque las prostitutas sagradas en Corinto se rapaban la cabeza. Y entonces dice Pablo, mire, para evitar comentarios, que se cubra la mujer. Pero recuerda también que en lugar del velo se le dio a la mujer el cabello. Por lo tanto, la que tiene pelo, la que tiene cabello, ¿para qué se va a cubrir? Esto es para el que quiera aprender. Y esto es para las mentes abiertas. Ahora, discutir sobre temas que yo creo que están lo suficientemente claros en la Biblia no es nuestro estilo ni nuestra manera. Ahora, si hay algún pastor, y esto lo quiero dejar bien claro, si hay algún pastor, alguna congregación, alguna denominación que le prohíbe categóricamente hablar, orar, cantar a una mujer y usted forma parte de esa congregación, pues tendrá que respetar la norma de su iglesia y si no, váyase a otra.
Cuando usted está en una congregación, usted tiene que informarse claramente de qué es lo que se cree, qué es lo que se practica en esa congregación. Usted no puede hacerse miembro, usted no puede formar parte de una membresía de una iglesia con la cual usted no está de acuerdo, porque es una incoherencia. Es que yo no creo esto, esto y esto en esta iglesia. Entonces, ¿qué hace ahí? Busque una congregación dentro de su criterio bíblico que se adapte a lo que usted cree. Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no creo en los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué se va a congregar usted, mi hermano o amigo, en una iglesia donde creen en los dones del Espíritu Santo? Busque una iglesia donde no crean en los dones. Es que yo no creo que una mujer pueda ser pastora. Entonces, ¿para qué va a una iglesia donde la mujer es la pastora? Es que yo no creo que se pueden tocar instrumentos de música en la congregación y se mete en una iglesia donde hay 45 músicos tocando en una plataforma. Es una incoherencia. Es decir, vamos a ser ya maduros y serios. Si usted está en una congregación donde usted no está a gusto, donde usted no está contento, donde usted cree en su opinión, cuidado que puede ser su opinión y estar equivocado, pero usted dice, no, aquí está todo mal, aquí están haciendo las cosas incorrectamente, aquí no es correcto lo que se está haciendo, váyase. Porque si se queda, es copartícipe de lo que usted dice que se está haciendo mal. Pero yo solamente digo esto y termino con este tema. A veces es cuestión también de ser un poquito humilde y reconocer que a lo mejor no se están haciendo las cosas mal, sino que a lo mejor lo que puede ocurrir es que se están haciendo las cosas como a usted no le agradan. Porque hay mucha gente que lo que quiere es mangonear a la iglesia. Y hay mucha gente que lo que quiere es gobernar a la iglesia. Y quieren ser como los jefes y los dueños de la iglesia porque dan buenas ofrendas, porque es una familia grande, porque a lo mejor llevan mucho tiempo en la iglesia y se consideran los dueños. Entonces analice si lo que usted considera que se está haciendo mal realmente es así, o el que está mal a lo mejor es usted. Porque es muy fácil decir, los demás están haciendo las cosas mal, pero nunca nos miramos el ombligo a nosotros mismos. Entonces tenemos que tener la madurez suficiente para decir, bueno, yo a lo mejor estoy equivocado. Porque yo he conocido a muchos hermanos que han llegado a un punto en su vida en el que dijeron, oye, nosotros hemos estado creyendo y practicando toda la vida durante muchos años algo y resulta que nos hemos dado cuenta de que nos hemos equivocado. Bueno, pues como dice el refrán, de sabios es corregir. Así que el Señor nos ayude a la luz de su palabra, ¿sí? Para saber si son los demás los que están haciendo las cosas mal, o a lo mejor soy yo y no lo quiero reconocer y no lo quiero admitir. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga muy grandemente. Para mí ha sido un placer poder estar con ustedes nuevamente. Mañana no vamos a tener este tiempo que hemos llamado el Pastor Online, porque tenemos culto. Bueno, sí, algunos condenan. ¿Quién es el hombre para condenar al hombre? Tremendo. Pero bueno, mañana tenemos culto. ¿Sí? Mañana tenemos culto, no tenemos este tiempo de respuestas, Pastor Online, vamos a transmitir el culto en directo. Estamos haciendo lo siguiente, retransmitimos la primera parte de lo que es, digamos, las canciones, la alabanza por el Facebook, porque no sale bien, porque ya no es igual que en los tiempos de confinamiento, y después retransmitimos el mensaje a través de nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga, ha sido un placer una vez más estar con todos ustedes. Vamos a orar y pedir la bendición para el resto del día. Todas las preguntas que están entrando las vamos a anotar, De todas maneras, yo les pido por favor que nos ayuden con este tema de las preguntas. Dirijan sus preguntas a nuestros correos, ¿sí? Escriban las preguntas a los correos y así después ellos, las personas que colaboran, me la mandan y vamos a poder responder a vuestras preguntas lo antes posible. Hay algunas preguntas que todavía no hemos respondido. Tengan paciencia. Son centenares de preguntas, cientos de correos que recibimos. Y entonces tampoco somos un equipo de 200 personas para dar respuesta inmediatamente a todas sus preguntas. Una vez más, gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos expresan su amor, su cariño, su aporte, sus donaciones, sus ofrendas. Que Dios les bendiga grandemente. Les agradezco a todos los hermanos que no conozco personalmente, pero que nos han cogido un cariño tremendo, como nosotros también a ustedes, y desinteresadamente están orando por nosotros, como nosotros estamos orando por ustedes. Que Dios les bendiga. Terminamos con una oración. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por este privilegio que me has dado una vez más, una tarde más,
de estar con mis hermanos respondiendo a sus preguntas. Pido, Señor, que haya sido de bendición este tiempo y que tú nos des la humildad y la madurez necesaria para poder aceptar la exhortación, para poder aceptar la enseñanza si está basada en tu palabra. Bendigo a todos y cada uno de mis hermanos. Te sigo pidiendo por las naciones, sobre todo por esas naciones tan sacudidas en este momento, como por ejemplo puede ser Venezuela, como puede ser también en este momento Estados Unidos. Trae calma, trae paz, Señor, y que el hombre reconozca que lo único que puede traer paz verdadera eres tú, príncipe de paz, Señor Jesús. Ponemos nuestra vida en tus manos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer conocer a tantos hermanos de Perú, de México, de Honduras, de Estados Unidos, de Argentina. Y no quiero seguir mencionando países porque si no se pueden ofender a aquellos hermanos que son de otras naciones. Que el Señor les guarde, les bendiga. Es un privilegio para nosotros el poder estar con ustedes cada tarde. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en el culto, 7 en punto de la tarde, hora nuestra. Mire, ahora mismo, para que ustedes vean la diferencia horaria que tenemos entre ustedes y nosotros, en este momento, para mí, aquí son las 18:46 de la tarde. Calculen ustedes ahora la diferencia horaria. Mire ahora usted su reloj y compruebe si hay 4, 5, 6, 8 o más horas. Repito, son para mí ahora mismo las 18:46 de la tarde. Que Dios les bendiga. Mañana a las 7 de la tarde, hora nuestra aquí en Canarias, retransmitiremos nuestro culto. Dios les bendiga. Un abrazo y un beso fuerte para todos ustedes. Bendiciones.